o Laguripas. Hoy os proponemos un viaje en el tiempo hasta octubre de 1942. Nos encontramos en plena batalla de Stalingrado, concretamente en el sector norte, la parte industrial de la ciudad. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, la táctica alemana de la Blitzkrieg o guerra relámpago implicaba que era mejor rodear grandes núcleos de población y así crear bolsas de envolvimiento al enemigo. Pero en Stalingrado nada salió como lo planeado y los alemanes se vieron metidos en una guerra total en la que se luchó en pequeños grupos por el control de cada edificio, un tipo de combates que acabaron bautizando con el nombre de Rattenkrieg, guerra de ratas. Esta fuerte resistencia no se debía tanto a que la ciudad fuese un punto estratégico, sino más bien que, llevando el nombre del dictador de la URSS, era demasiado simbólica para entregarla al enemigo, y eso que los soviéticos llegaron a controlar apenas el 10% de la ciudad. Pero el Ejército Rojo había dado prioridad absoluta a su defensa, y contaban con grandes reservas tanto materiales como humanas que hacían cruzar a diario desde la otra orilla del río Volga. Hoy en día, la palabra Stalingrado ha pasado a la historia como sinónimo de una batalla urbana de dimensiones gigantescas, que incluye la destrucción casi total de la ciudad y con enormes pérdidas humanas, tanto militares como civiles. En la Segunda Guerra Mundial se la llegó a conocer como la Academia de la Lucha Callejera, algo que en parte, sin buscarlo, favorecieron los propios alemanes. Y es que los bombardeos alemanes a gran escala, además de no lograr la esperada rendición del enemigo, convirtieron la ciudad en un campo de batalla más favorable al defensor que al atacante, ya que con las calles bloqueadas por los numerosos escombros, la infantería alemana difícilmente podía contar con el apoyo de los blindados. Y por otro lado, las calles destruidas y edificios derruidos se convertían en formidables puntos fortificados. Los soviéticos pronto aprendieron que para este tipo de combate callejero era mejor prescindir de los movimientos de unidades a nivel de batallón o incluso de compañía. En su lugar, era preferible recurrir a pequeños grupos de asalto como el que estamos acompañando hoy, que a estas alturas de la guerra iban equipados por completos con armas automáticas, principalmente el famoso subfusil Papasha, y con el apoyo de ametralladoras ligeras como esta DP-27, con cargadores adicionales transportados por un compañero. Si os parece, otro día la analizamos al detalle en un nuevo vídeo de Armas con Historia. Una vez recibida la orden del siguiente edificio a tomar, estas tropas de choque se aproximaban lo más posible al objetivo, normalmente durante la noche, para atravesar espacios abiertos protegidos por la oscuridad. Y una vez iniciado el ataque, entrar cuanto antes al edificio. De alguna manera, esto hacía que apenas existiese tierra de nadie, pero es que además de favorecer el asalto, permaneciendo tan cerca de los alemanes, se conseguía impedir que el enemigo recurriese al apoyo aéreo o de la artillería, ya que a tan poca distancia se arriesgarían a alcanzar a sus propias tropas. Así, la batalla de Stalingrado se convirtió en una batalla callejera donde la infantería de ambos bandos lucharon por el control de cada edificio por ruinoso que estuviese. Todo valía como punto fortificado, defendible por pequeños grupos de soldados, y que cambiaban de mano constantemente, combatiendo planta por planta, habitación por habitación. Estos grupos de choque soviéticos estaban formados por entre 4 y 8 soldados. Iban equipados lo más ligero posible, cargando con lo justo y necesario, ya que en los asaltos la rapidez y la sorpresa eran clave. Y una primera medida era dominar los pisos superiores. Cualquier punto alto era vital para controlar los accesos al edificio, evitando tanto que el enemigo recibiese refuerzos como en general ser rodeados. Y cuando se lograba ocupar completamente un edificio, limpiarlo, en lenguaje militar, a continuación había que tomar medidas defensivas en previsión de los contraataques alemanes, y que según el tamaño y tipo de edificio tomado, entraba en acción un grupo de refuerzos que contaban con armamento pesado como fusiles antitanque, ametralladoras pesadas e incluso artillería ligera, que solían desplegarse en la planta baja. Y en las alturas, los mejores tiradores.
Pero como dijimos, el arma principal del equipo de choque era el subfusil, que a pesar de contar con una munición no demasiado potente, era más que suficiente para los combates a corta distancia, sobre todo gracias a la gran capacidad de su cargador de hasta 71 cartuchos. Luchar dentro de un edificio era algo tan frenético que era habitual llegar a los combates cuerpo a cuerpo, donde incluso se empleaban las palas como armas de guerra. Aunque en este tipo de combates, el arma por excelencia era sin duda la granada de mano, de la que los soviéticos contaban en grandes cantidades. La táctica consistía en lanzarla en cada habitación y entrar inmediatamente tras la explosión. Las granadas eran tan importantes que llegó a acuñarse la regla de la granada, que dice así: no avanzar sin lanzar una granada primero y no avanzar más allá de la distancia a la que puede lanzarse una granada, que vienen siendo unos 20 metros o incluso más si se utilizan modelos con mango de los llamados tipo de palo. Las tropas soviéticas supieron adaptarse mejor que los alemanes a la guerra de ratas. Es difícil imaginarse la tensión y el cansancio que provocaba el no poder bajar la guardia, ya que nunca era fácil adivinar cuándo ni por dónde intentaría entrar el enemigo. En este sentido, controlar un simple hueco en el suelo o en la pared podía marcar la diferencia a la hora de dominar la planta de un edificio. Además de que en muchas ocasiones era más seguro cambiar de estancia a través de un boquete en la pared que hacerlo por las más que previsibles puertas. Finalmente, la táctica soviética de luchar por cada metro de terreno de Stalingrado acabaría dando sus frutos, y así los alemanes y sus aliados, centrados en contener al enemigo y empujarlo hacia el río Volga, no pudieron evitar que el 23 de noviembre de 1942 los soviéticos llevasen a cabo un envolvimiento total a la ciudad, encerrando al sexto ejército alemán en una gran bolsa. A partir de ese momento se invertirían los papeles, y así los alemanes en Stalingrado, unos 300.000 soldados, tuvieron que pasar a posiciones defensivas a la espera de que el mando alemán enviase fuerzas para socorrerlos. Pero tras 2 meses sin lograr romper el cerco, el 31 de enero de 1943, el recién ascendido mariscal de campo Friedrich Paulus no tuvo más remedio que rendirse. Rendición que se hizo completa el 2 de febrero, fecha en la que se conmemora el final de esta batalla, aunque hubo grupos de alemanes que continuaron combatiendo hasta el mes de marzo. Este fue sin duda un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, pues el ejército alemán hasta ese momento apenas había conocido derrotas, y desde entonces en el frente oriental irían retrocediendo hacia sus propias fronteras, empujados por un ejército rojo renovado, que no se detendría hasta la victoria final en Berlín en mayo de 1945. De alguna manera, este cambio en el curso de la guerra no se entiende sin el esfuerzo de los grupos de asalto soviéticos durante la batalla de Stalingrado. Y con este vídeo hemos querido contaros su historia. Si te ha gustado nuestra nueva incursión en el frente ruso, háznoslo saber dejándonos un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.